Hola, ¿qué tal? Soy Miyorsi Vitriago y he creado un espacio para bendecir tu vida a través de entrevistas, estudios bíblicos, testimonios, conversaciones y más. Esto es Valerosa Podcast. Episodio número 1 de Valerosa Podcast. Hoy quiero comenzar con este testimonio que vamos a escuchar el día de hoy con nuestra amiga Marlyn Quiñones, quien nos va a contar acerca de su fe, de las promesas que Dios hizo para su vida. Así que vamos a estar estrenando este podcast a través de su testimonio. Así que es una primicia que nuestra amiga Marlyn nos va a estar testificando o entregando a cada uno de nosotras para que podamos crecer en nuestra fe, podamos crecer en nuestra confianza cada día más en el Señor. Así que bueno, un gusto, amén. Marlyn, gracias por estar en Valerosa. Gracias a ti por invitarme. En Valerosa Ministerio. Y bueno, vamos a tener a Marlyn, vamos a tener a muchas otras mujeres y personas que nos van a dar su testimonio, porque este ministerio, una de nuestras responsabilidades es justamente ayudar a crecer en la fe a otras personas. Sobre todo en este tiempo que hay mucha carencia de fe, hay mucha carencia de nuestra identidad con Dios. Y ese es uno de nuestros trabajos. Quiero comenzar este podcast leyendo lo siguiente. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y el testimonio en este día de nuestra amiga es acerca de la fertilidad. Cómo Dios fue preparándola a ella para que creyera no solamente en su milagro de tener a un bebé, sino también de fortalecer su fe en el mensaje de la salvación, en el mensaje de restauración de su vida, de su matrimonio, y formar lo que hoy tiene como desarrollo constantemente. Y sé que Dios le ha entregado a ella un ministerio por el cual ella va a servir y va a ayudar a muchas otras mujeres a crecer en la fe. Así que gracias, Marlyn, bienvenida. Gracias a Valerosa por la invitación. Podcast. De verdad que sí, es muy bonito llevar a otras personas o a otras mujeres que tal vez escuchar este testimonio, no sé lo que puedan estar pasando, lo que puedan estar viviendo, pero sé que los puede ayudar. A mí de verdad, en mi proceso yo veía siempre testimonios, buscaba testimonios de fertilidad, buscaba aquellos testimonios donde eso me llenara. Claro, exacto. Porque al yo ver que Dios lo hacía en otras mujeres, yo decía, pero si lo hizo con ella, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Conmigo también lo puede hacer. Exacto. Y entendí que lo que no puede faltar en medio de los procesos es la fe. Es lo que no puede faltar, porque el proceso siempre vamos a vivir. Sí, claro. Vivimos de proceso en proceso. Se dice que vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero es que falta algo. También vivimos de proceso en proceso para llegar a esa gloria, a esa victoria. Y que hay un aprendizaje detrás de esa circunstancia que nosotros pasamos. Quiero resaltar algo que Marlyn está diciendo, y me parece importante, que es como una cadena, y no necesariamente es una cadena de favores, sino es como una cadena de fe que nosotros generamos en nuestra vida para impactar la vida de otras personas. Ella dice que estuvo viendo información, video, vio testimonio también de personas que pasaron por un tema de fertilidad y su fe creció. Su manera de ver al Señor fue a través de la fe. Su manera de recibir su milagro fue a través de esa fe y de esa convicción que tuvo de lo que Dios le prometió. Si escuchan algún ruido por allí, es que el bebé está cerca y luego lo vamos a mostrar. Luego vamos a mostrar ese milagro. Una de las preguntas que te tengo, Marlyn, es ¿cuándo comenzó tu deseo de ser mamá? Mira, de verdad ya han pasado ya como más de 10 años. Tenía yo 27 años la primera vez que quise tener un hijo. En esos tiempos pues no conocía al Señor. Estaba en Venezuela, soy venezolana, faltó eso creo. Estaba en Venezuela y fue la primera vez que quedé embarazada. Yo salía embarazada con mucha facilidad, apenas dejaba el método anticonceptivo por el cual yo me cuidaba, enseguida quedaba embarazada. Y ahí fue donde vino la primera pérdida.
Como 6 meses después, volví a quedar embarazada porque me había visto el médico, volví a quedar embarazada nuevamente, otra pérdida ahí. Y ahí pasó ya tiempo, ya pasaron como 2 años, alrededor de 2 años, cuando nuevamente quise volver a intentarlo y nuevamente volví a quedar embarazada y volví otra vez a tener otra pérdida. Y ahí ya sí pasaron como 5 o 6 años más. Ya después salí del país, vino todo este proceso. Y bueno, Dios, sé que no es el tema que vamos a tratar ahorita, pero Dios, conozco yo a Dios aquí en Chile. Siempre conocí a Dios, pero de una manera como ese Dios que cuando tú lo necesitas lo buscas. Sí, el Dios salvavidas, que lo buscamos cuando lo necesitamos, sabemos que existe, que hace milagros. Claro. Y lo buscamos y tal vez a través de imágenes, a través de que voy y si rezo tal cosa, pero no conocí a ese Dios que se me reveló y que sé que había un propósito en traerme hasta aquí, de tener que venir de tan lejos y entender el propósito de por qué Dios me trajo. Claro. Y Él aquí pues lo cambió todo, cambió mi vida, me regaló. Yo estaba sola, vine sola y tengo una familia en este momento. Y faltaba, como dicen, la cereza del pastel, Sí. que era mi hijo, y Dios todo lo que da lo da completo. Él no da nada a medias y empezó un proceso y sé que Él lo va a terminar, como dice. Qué bueno. Todo lo que Él comienza lo termina. Y Marlene dijo algo como un antes y un después, cuando estaba sin Cristo en su corazón y ahora ya en su fe con el Señor, en su devoción con el Señor, cambió todo, cambió hasta tu relación con tu esposo, el bebé hacía falta en la familia y Dios fue concretando muchas cosas en ti. Así que fue una renovación, como dices tú, y un cambio, porque Dios lo que hace lo hace completo, no lo hace a medias. Dios lo que comienza, lo termina. Sí. Así que esa es una de las cosas que nosotras debemos aprender también, que lo que comencemos, debemos terminarlo también. Así es. ¿Cuántos intentos de comenzar de nuevo tuviste? Bueno, ya habías comentado. Claro, fueron 5 abortos. En total. Sí. Bueno, y también cabe destacar de lo que dijo ahorita mi Yorsi. Bueno, gracias a Dios, desde que comenzamos con mi esposo hemos tenido una buena relación. Pero cada día Dios como nos ha afianzado aún más en cada proceso. Es algo muy importante y yo creo que siempre de las cosas que nos suceden, tenemos que sacar lo bueno. No nos enfaticemos, nos quedemos en lo malo que nos está sucediendo, porque si hay algo que nos está pasando, es porque Dios nos tiene que enseñar. Y a veces Exacto. La manera de enseñarnos o de movernos es cuando nos suceden cosas y de cada cosa que entre más malo o peor sea, Dios siempre va a sacar lo mejor de eso y es lo que tenemos que rescatar, pienso yo, de cada situación, de cada proceso que vivimos. Fueron 5 intentos. 5 intentos que en un lapso de 10 años, aproximadamente. ¿Crees que en algún momento perdiste la fe en todo ese proceso de tu vida? Por eso es muy importante lo que tú dijiste, hay un antes y un después, porque los primeros 3 abortos que yo tuve, yo no conocía al Señor. Yo, cada vez que tenía un aborto, para una mujer que ha vivido aborto, sabe lo difícil, lo duro, lo que impacta psicológicamente, lo que sucede en uno, lo que está pasando. Y resulta que yo quedaba mal psicológicamente. En algún momento tuve que buscar un psicólogo porque era difícil, era duro, era volver a levantarme y volver a comenzar, era difícil. Nunca me eché a morir, pero sí había un dolor muy grande en mi corazón, había un vacío muy grande en mi corazón, que antes de que Dios me regalara a mi hijo, primero llenó Él el vacío. Claro. Él llegó a mi vida a llenar todos los vacíos, y cuando Él llena tus vacíos, Él te regala lo demás. Exacto. Porque la felicidad yo creo que no es lo que tenemos, es Dios. Exacto. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él nos hace sentir plenos y podemos estar contentos y disfrutar lo que Él nos da. Creo que lo he aprendido a vivir de esa forma. Por eso estoy agradecida de verdad. Y sí, yo creo que hay que enfatizar eso de que hay un antes y un después. Y después cuando yo tuve los otros 2 abortos, creo que fue la prueba de fuego. Porque siempre Dios, cuando tú comienzas a caminar y lo conoces, Él prueba nuestro corazón.
Es muy fácil cuando todo te está saliendo bien, alzar los brazos y decir gracias Dios, qué bueno todo lo que hiciste, me estás haciendo feliz, estoy haciendo esto. Pero cuando viene un proceso donde Él te permite que algo se te quite de lo que Él te ha dado, ahí es donde tu corazón es probado, porque estás conmigo porque por lo que te doy o porque me amas. Exacto. Muchas veces nos hicimos esa pregunta con mi esposo y vivir ese proceso cuando tuve las dos pérdidas durante, ya conociendo al Señor, a la iglesia al cual, o el ministerio al cual yo pertenezco, nosotros teníamos lo que llaman una célula, en nuestra iglesia se llaman casas de paz y era muy difícil para mí tener que pararme y decirme a los demás, Dios hace milagros, aunque ellos sabían que mi milagro no se me había dado, yo lo decía y yo hacía énfasis, yo decía, Dios lo va a hacer. Hay algo por lo cual estoy atravesando, pero el Señor sabe lo que está haciendo en mí. Y siempre con la misma fe seguía predicando, seguía hablando y diciéndole a la gente. Y a veces le preguntaba a Dios, Señor, tú me dices que yo le diga a los demás que tú haces milagros, que tú todo lo puedes. ¿Por qué has permitido que esas cosas sucedan en mí y causar ese gran dolor si tú no? Pero yo seguía sintiendo en mi corazón que tenía que seguirlo diciendo, que tenía que seguir diciendo a los demás, no dejen de creer, sigan teniendo fe, aunque pasen momentos duros, aunque pasen momentos difíciles, sigan creyendo que Dios es grande, que Él es bueno y que todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien. Todo lo que Él permite, y Él antes de darnos una bendición, siempre nos va a preparar. Y cuando a nosotros nos pasan por fuego, siempre duele. Duele mucho, pero eso por algo Él lo está permitiendo, para convertirnos en esa piedra preciosa y lo que Él nos vaya a dar no lo vayamos a dañar. De repente en ese proceso no estaba preparada al momento para recibir y era necesario ese dolor por el cual estaba pasando y tal vez muchas personas, mujeres, no solo mujeres, hombres, pueden estar pasando situaciones que al decir no veo nada, mira, estoy haciendo esto por Dios, yo le sirvo, pero no veo nada. ¿Para qué le sirvo? No tiene sentido, no. Todo lo contrario, en el momento difícil es donde debemos alzar nuestros brazos y decirle, Señor, no veo, pero yo creo que tú eres un Dios que está vivo, que tú eres un Dios que es grande y que tú todo lo puedes. Y seguir creyendo a pesar de que no veamos nada, porque siempre tenemos un enemigo que no es de mentira, que siempre quiere hacernos creer que no se puede, porque en medio de mi proceso vino... Y siembra la duda. Y siempre quiere venir a sembrar la duda, y más cuando te han dado una palabra. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que en medio del proceso, en 2 ocasiones, un supuesto cáncer de útero, supuesto cáncer de ovario, inclusive fui operada de un ovario, del cual me quitaron parte del ovario izquierdo, y fue un proceso donde no solo descubren que había una posible esterilidad, y se dan cuenta de que me hacían falta, me quedaban muy pocos óvulos. Claro, todo eso tú te enteras luego de los primeros abortos y te enteras es acá en Chile. No, yo de eso me entero aquí en Chile. Exacto. Aquí en Chile porque a raíz de que hubo un posible cáncer de ovario, yo me comienzo a tratar. Y cuando me operan y vienen a hacer un poco de estudios, la doctora me dice, mira Marlene, si tú no buscas tener un hijo ahora, la próxima vez que yo te trate es para sacarte todo. Y vas a quedar sin hijos, me dice. Entonces me dice, busca tener un hijo ahora. Entonces ahí fue donde yo dije, ya, voy a ponerme las pilas con mi esposo y me va a dejar de cuidar. Y sí, yo quedé embarazada, pero cuando yo voy al primer eco, pero eso fue así sin anestesia. ¿Ya era qué número de embarazo? Era el número 4. El 4. Viene el doctor y me dice, no hay nada que hacer, tu hijo está muerto. Y aparte viene mal formado. Yo no supe dónde quedé, yo dije, Dios mío. Ahí ya yo caminaba en los caminos del Señor, ya tenía mi casa de paz y yo decía, Dios, hubo como que el corazón se rompió, pero Dios me dio una fortaleza que yo nunca había sentido y pude vivir mi proceso con una paz que nunca había tenido. Porque por eso te digo, hay un antes y un después, porque no es lo mismo pasar un proceso fuera de los caminos del Señor que pasar un proceso dentro de los caminos del Señor, porque cuando Él va con nosotros de la mano, Él nos da la fuerza, Él permite que pasemos la prueba. Y hay una esperanza. Pero había algo, yo decía, Señor, yo he visto cómo tú haces milagros, yo he visto cómo Él se mueve en otras personas, yo decía, yo sé que tú lo puedes hacer conmigo. Inclusive el doctor me dice, tienes que ir a hacerte el aborto. Y yo le dije, no,
Yo le dije, Señor, yo no me voy a ir a hacer ningún aborto. Si tu voluntad es, porque tú tienes la potestad de dar vida si tú quieres. Claro. Él puede decir que está muerto, pero tú eres el que da la vida. Si Exacto. tú decides darle vida a mi hijo, sopla vida en él. Y si no, dame fuerzas para aceptar lo que tú tienes y haz que se salga solo. Y pasaron 2 semanas. Yo pasé 2 semanas con mi hijo muerto adentro. Wow. Yo continué mi vida normal, pero yo marchaba, pero yo ya sabía que él estaba muerto y yo decía, Señor, lo que tú quieras. El 31 de diciembre, a las 12 de la noche, de hace 2 años ya, fue que me dieron dolores. Me dieron los dolores el 31 de diciembre a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana fue que yo tuve el aborto. Yo duré desde las 12 hasta las 5 de la mañana con dolores. O sea, había la opción de poderme hacer que me viniera el aborto y no fuera tan doloroso, pero yo decía no, que sea como él quiera, no voy a dejar que me hagan nada. Claro, exacto. Y tenía la fe y yo dije, bueno, cuando pasa esto, en vez de venir ese momento de como lo que me pasaba antes, de entrar en ese estado terrible, yo sentí paz. Yo sentí paz a pesar de que algo que yo sabía, que algo que yo anhelaba, que yo deseaba con todo mi corazón, ya no estaba en mí. Yo dije, Señor, tú lo permitiste por algo. Yo me acordaba mucho de Job. Yo leí el libro de Job y cuando yo veía, no, pero imagínate, Job fue de los 10 hijos. Fueron 10 hijos, ¿no? ¿Eran 10 hijos? Sí, bueno, sus hijos, fueron sus hijos, sus animales, todo se le quitó. Imagínate, a mí había sido uno solo. Yo decía, si Dios lo levantó, yo sé que a mí me levanta. Claro. Y de verdad que ha sido así y le agradezco a Dios porque el proceso no fue fácil, pero aquí estamos. Una de las cosas que estábamos conversando, Marlene y yo, fuera de cámara, es una de las palabras que Dios le dio a ella y se encuentra en Jueces, capítulo 13, verso 3, y dice, en cuanto al nacimiento de Sansón, que es el contexto del verso, dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz, un hijo varón. Y algo que le comentaba a Marlene era cómo Dios fue tan específico en mencionarle a ella, no solamente que iba a quedar embarazada, sino que iba a tener un hijo varón. Fue muy específico y eso me gusta del Señor porque Él es un Dios de detalles, es un Dios que hace que nuestra fe no mengue, a pesar de que en algún momento nosotras nos sintamos atropelladas emocionalmente, devastadas emocionalmente, Él restituye y nos levanta de nuevo. Así que esta palabra quiero también recordársela a otras mujeres que quizás están aferradas a las promesas del Señor y cómo Dios le hizo la promesa a los padres de Sansón que iban a tener un hijo, que iban a estar aferradas a esa fe que solamente Dios es el que nos ayuda a levantarla y a mantenerla, a atesorarla en nuestro corazón. Porque a pesar de esa circunstancia, tú atesoraste esa palabra en tu corazón. Sí, siempre se me dio palabra sobre eso. Y lo otro que yo leí también bastante en la Biblia y me tomaba mucho, era de Ana. Yo leí también el libro de Samuel y me tomaba de Ana, porque Ana fue una mujer que era estéril, que aparte, bueno, ella tuvo que pasar muchas situaciones porque se burlaban de ella porque ella no le daba hijos a su esposo. Y claro, yo no pasé burla, pero sí hubo algo en ella que fue la fe. Y ella, cuando esa parte donde ella está en el templo orando, clamándole al Señor por ese hijo, yo leía mucho eso y yo decía, Dios mío, y yo trataba de hacerlo, yo le clamaba a Dios, clamaba un tiempo que yo me encerré en una habitación y yo clamaba todos los días, clamaba, inclusive tomaba las palabras, las pegaba en la pared y yo decía, Señor,
Ahí fue donde leí ese versículo que acaba de leer mi Yorsi. Y también leía mucho el libro que habla sobre Ana, el de Samuel. Y veía como esa mujer con esa fe, que creían que ella estaba borracha. Sí. El profeta Elí, que estaba borracha. Y a la final fue su fe, que él dice que se haga como tú le has pedido al Señor. Le dice en una parte de ver que esa mujer estaba ahí orando, orando, y luego que recibió ella a Samuel, recibió a su hijo, a Samuel, por su fe y por la oración y por todo lo que ella estaba haciendo para obtenerlo. Dios le dio ese regalo. Entonces yo me tomé mucho de eso, inclusive mi hijo se llama Samuel porque Samuel significa Dios me escuchó. Yo decía, Señor, si es un hijo y es varón, se va a llamar Samuel, porque tú me estás escuchando lo que yo te estoy pidiendo. Y de verdad que es muy importante. La Biblia está la verdad. Por eso dice que la verdad nos hace libres. Y parece mentira, a veces estamos viviendo situaciones y cuando agarramos la Biblia y abrimos un versículo, y de repente sentimos como que está viva porque nos habla lo que estamos viviendo. Exacto. Y ese momento nos llena. Y luego que pasaste ese proceso de tu último aborto, el cuarto, como estabas mencionando, pasaste tu proceso, bueno, quizás también de duda, de dolor. El Señor restauró tu fe, restauró cada día más tu comunión, te aferraste a Él. Y no solamente tú, también tu esposo se aferraron como parejas al Señor, pero también se fortalecieron como matrimonio. Sí, claro que sí, nosotros. Y la parte que quería como que detallaras un poco, luego de ese aborto, ¿cuánto tiempo pasó para que se te diera el milagro del bebé? Concretaran ya pasó ese milagro. Aproximadamente un año más, porque bueno, nosotros, gracias a Dios, mi esposo pues, es más, gracias a mi esposo fue el instrumento que Dios usó para que yo llegara a sus caminos. Y ha sido como ese sacerdote que siempre ha estado dándome esa palabra que muchas veces he necesitado, y él está ahí siempre ha sido mi fortaleza. Por eso dice que es mejor dos que uno. De verdad que siempre hemos estado luchando los dos. En medio de este proceso ha sido de gran ayuda. Y ha sido un proceso para los dos, porque su hijo también, los ha perdido sus hijos también. Y pasó alrededor de como un año. A mí me hicieron muchos estudios. Porque de hecho a él, disculpa que te interrumpa, también le diagnosticaron que claro, porque era ahí voy, después del cuarto, vienen todos los estudios, estudios de fertilidad, porque nunca me los había hecho. Vinieron todos los estudios de fertilidad y ahí detectan que faltaban óvulos, y encima de todo, él estaba estéril. Aún teniendo el hijo, él estaba estéril también, o sea, era casi que imposible. Y en ese trámite yo quedo embarazada nuevamente, se vuelve a perder ese embarazo, pero Dios en su infinita misericordia, con ese embarazo no me tuvieron que hacerle grado. Con los otros 4 anteriores sí. Dios tuvo misericordia. Y después de eso sí, ya como que nosotros decidimos, vamos a dejar las cosas tranquilas, vamos a dejar que Dios obre como Él quiera. Pero yo seguía comentando justamente de esa última pérdida que tuvo, que ya fue un proceso no lleno de ansiedad, sino lleno de confiar y creer en el Señor, y cómo su esposo alimentó a través de esa fe como sacerdote del hogar, como cabeza del hogar de su esposa y de su familia, y seguir creyendo que Dios iba a hacer algo cuando no lo sabían, pero sí se aferraron al Señor. Sí, es lo que decías, mi Yorsi. Mira, no es fácil de verdad. De repente ahorita es fácil decirlo, pero es muy difícil cuando tú anhelas tanto algo y ver que no pasa nada. Que no pasa nada, es muy difícil, de verdad que sí. Cuando a mí me salieron los exámenes con los óvulos, que ya quedaban pocos, me dice, te damos un año para que puedas tener hijos. Cuando vemos que mi esposo aparece en los exámenes estéril, nosotros, ¿qué? Nos decíamos, Dios mío, ¿qué pasa? Y se pierde ese último hijo. Nosotros dijimos, no, ya. Ya, si Dios quería que se viera que había algo mal, para que él
se le diera toda la gloria a Él, porque es fácil que un hijo lo haga uno ya y ya. No, pero para que Él pueda tener la gloria hay que hacer un imposible. Y en ese momento era imposible, o sea, imagínate el hombre estéril. Después de esto, mira, yo pasé alrededor de 6 meses que no quedaba embarazada. Cuando yo salía embarazada con facilidad. A mí como seres humanos tenemos nuestros episodios, el hecho de que sí creemos en Dios, sí está la fe, pero también como seres humanos nos sentimos mal. Y yo cada vez que veía una menstruación para mí era doloroso. Era doloroso, era triste. Yo decía, Señor. Y llegó un punto en que mi esposo me dijo, ¿sabes qué, Marlene? Tú tienes que soltar. Y tú tienes que entregarle eso a Dios, de corazón. No de palabras, sino de corazón. Y decirle que Él haga su voluntad. Si Él es su voluntad que tú seas madre, Él lo va a hacer. Claro. Y a mí eso caló mi corazón y yo dije, Señor, ¿cómo lo hago? Y un día, de rodillas y llorando, yo le digo, Señor, ya no puedo más. No sé cuál es tu voluntad en mí, pero hazla. Si tu voluntad es que yo sea madre, permíteme alcanzar eso que tanto anhelo. Y si no, quita de mí ese anhelo. Claro. ¿Por qué? Porque si tú lo haces o no lo haces, yo te voy a seguir amando. Si tú decides no hacerme madre, yo te voy a amar. No importa que no lo hagas. Pero ayúdame, porque yo sentía que ya no podía más. Y esa fue como la palabra mágica. Yo creo que ahí realmente yo entregué al Señor. La palabra clave. La palabra clave fue haber entregado realmente y creer que es su tiempo, que no es cuando queremos las cosas, es cuando Él decide que estamos preparados para recibirlo. Y ahí, mira, pues no pasaron ni 2 meses. No pasaron ni 2 meses y fue de la forma más... yo creo que nunca me ha pasado porque nunca Dios me revela nada en sueños. Yo tuve un sueño. Y en el sueño yo estaba como por un mercado, se me acercó una mujer que en el sueño yo sentía que yo la conocía. Después yo me paré y yo, sería fulanita, pero después como que dudé, no sé. Y esa persona se acercaba a mí, me colocaba la mano en el vientre, me saludaba y me decía, vine a decirte que estás embarazada. Y Dios dice que esta vez te va a dar la victoria. Y yo me despierto, yo me echo a reír y yo digo, ay, no le tomé en cuenta porque de verdad nunca Dios me ha mostrado el sueño. Tiene un bochinche solito ahí. Y entonces cuando pasan 3 días y al tercer día yo me empiezo a sentir mal. Me faltaba una semana para que me diera la menstruación. Y yo, qué raro. Pero me acordé del sueño y yo dije, me voy a hacer una prueba de embarazo. Y me hice la prueba de embarazo y cuando veo positivo, yo no lo podía creer. Yo decía, Dios mío, Señor, eras tú en ese sueño, Señor. Y le dije a mi esposo y decidimos quedarnos callados y no comentarlo, solo callarnos. Yo comienzo a manchar y siempre me pasaba con todos los embarazos, pero esta vez hubo algo diferente, que yo comienzo a manchar y yo le digo, Señor, tú me dijiste que tú esta vez lo ibas a hacer, así que yo no voy a permitir que la duda entre en mí. Mira cómo el enemigo trata de robarte lo que Dios ya te está entregando. Y yo decidí cerrar la puerta a la duda, porque para una mujer que ha perdido hijos, las que le ha pasado, saben que uno manchar, eso es como te causa un trauma. Claro. Es un trauma porque tú dices, me va a volver a pasar, va a volver a suceder. Yo dije, no, yo le cierro la puerta a esto, yo dejo que Dios haga lo que tenga que hacer. Y yo dejé de trabajar los 3 primeros meses. Yo y dije, Señor, en Dios. Y dije, Señor, como tú quieras. Siempre yo iba a los ecos a la 6ª semana. Yo dije, esta vez va a ser todo diferente. A la semana número 9, yo digo, ya, voy a sacar cita con el médico y lo voy a ir a ver. Cuando voy a ver la cita, resulta que no tenía 9 semanas, tenía 11 semanas. Mi hijo parecía un resortico, saltando, brincando. Inclusive la médico que me hace el eco me dice, probablemente es un varón, me dice, con solo 11 semanas, me dice, probablemente es un varón. Y yo me quedé así como que yo, Dios mío. Me acordé de todas las palabras, yo decía, Señor, gracias, yo sé que esta vez es la victoria. Qué bueno. Tuve un embarazo bastante bueno, desde el principio me vieron por todos lados, mira, parecía de verdad, mira, todo de Dios, desde el principio del embarazo hasta el parto, todo ha sido de Dios.
A la semana 22, mira, el enemigo siempre creyendo causar duda, porque cuando Dios dice algo, Él quiere causarte la duda. Exacto. En la semana 22 me dice que el niño venía con un problema en el corazón. Uno de los ventrículos no cerraba. Y yo dije, a mí cuando el médico me está diciendo eso, yo entré en mí, yo dije, no me tomé, yo dije, Señor, tú todo lo que haces lo haces perfecto. Mi hijo es sano. Amén. Yo dije, mi hijo es sano. Yo no le hice mente a eso. Yo me olvidé totalmente. Me dijeron, tenía una cita otra vez al mes. Me dice, vamos a revisar realmente que todo esté bien. Si no, te tenemos que referir a otro lado, a Santiago, a otro hospital. Y no. Cuando vinimos a hacer el otro eco, ya todo estaba perfecto. Mi hijo tenía sus ventrículos totalmente cerrados, no había ningún problema. Él es un niño sano, ha sido súper sano. Qué bueno, gracias a Dios. Súper activo, mira ahí se ve que es Sí, activo, muy activo, tierno. sonriente. Y de verdad que no, todo lo que Dios hace, y le agradezco tanto al Señor, la gloria sea para Él siempre, Sí. porque Él es el más grande. Para Él nada es imposible. A todas esas mujeres que hoy están pasando esa situación difícil, ese imposible que creen, que le dijeron que no se puede, que nunca vas a hacer, que para Dios nada es imposible. Y ya el Dios bebé todo va a lo cumplir puede. 4 meses. Mañana cumple 4 meses, hoy es 26 ¿estamos en qué mes? En febrero. Mañana 27, él cumple 4 meses ya, él nació el 27 de octubre. Y estoy totalmente agradecida con el Señor. De verdad que para mí es importante que ustedes puedan ver este a través, así como un día los testimonios de otras mujeres me ayudaron. Espero que este pueda llegar a su corazón y les pueda ayudar, y saber que Dios todo lo puede. Para Él nada es imposible. Solo necesitas tener fe, solo necesitas creer. Y a pesar de que no veas nada y que todo lo veas totalmente cerrado, tienes que creer que Dios está haciendo algo y que Dios está obrando a tu favor. Así es, bueno, gracias Marlene por dejarnos este testimonio de fe, de confianza, y una de las cosas que resalto de todo lo que estuviste mencionando en este testimonio hermoso de fertilidad, como Dios no solamente te dio un bebé, sino que fortaleció tu relación con tu esposo, con tu fe en el Señor. Y quería resaltar que ella dice que tuvo que cerrarle las puertas al enemigo, la puerta de la duda, de la desconfianza, pero también de ese control que a veces queremos tener las mujeres, queremos controlar todo. Sí. Hasta los milagros de Dios en ocasiones queremos controlarlos, pero no, es en el tiempo de Dios. Dios da un tiempo necesario para hacer de su manifestación, porque no nos va a dar las cosas a nosotros por un capricho, sino que más bien nos las concede porque Él quiere darnos una enseñanza, y una enseñanza de fe y de caminar tomados de la mano con Él. Así que gracias Marlene por este testimonio. Gracias a Samuel por estar acá en este primer episodio podcast Valerosa. Así que me despido dándole gracias a Dios por esta oportunidad de compartir estas lindas experiencias que Dios quiere que podamos tener a otras chicas creyendo firmemente en el Señor. Así que gracias, espero que ustedes puedan ver este testimonio en nuestro canal y puedan también bendecir a otras chicas, así que puedan compartir el video, darle like a esta publicación, y como siempre, creer y crecer cada día más en el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ya, chao.